Continuando con nuestro curso de cómo enseñar la Biblia a los niños, en esta oportunidad vamos a tratar de resolver la prueba número 9. La prueba número 9 va a tratar de recopilar y responder a ciertas preguntas del tema número 9 que titula la disciplina. La disciplina es uno de los elementos que tenemos que considerar porque no solamente contempla estar todos molestos y simplemente tratar de tratar a todos de una manera incorrecta, sino que la disciplina es uno de los elementos necesarios al momento de tener la clase y al momento de interactuar con los niños. Recuerda que en el tema número 8 hemos visto que una de las cosas que tenemos que equilibrar bien al momento de tratar con los niños es la disciplina con el amor. En esta oportunidad vamos a tratar de profundizar qué es la disciplina y vamos a responder los puntos que nos presenta el tema la prueba número 9, que nos va a explicar más a profundidad sobre la disciplina. Qué es la disciplina y cómo debe ser desarrollada en la clase. Mire, vamos a dar lectura a un dato muy importante que nos aparece al inicio de la lección 9. Estoy en la página 96, dice así. Lección 9, dice, la disciplina. La disciplina es establecer límites prácticos sobre el bien y el mal, y enseñanza práctica sobre las normas de lo bueno y lo malo. Lo necesitamos todo porque nos da seguridad. Fíjese qué nos dice con respecto a la disciplina. La disciplina nos da seguridad. No solamente seguridad a usted, sino seguridad a los niños. Y la falta de disciplina en la clase resulta frustración para el profesor y para los niños. O sea, la disciplina no solamente ayuda al maestro para que pueda desenvolver su clase de manera tranquila y ordenada, sino que también aporta a los niños en su aprendizaje. Los niños perciben un aula que tiene disciplina y un aula indisciplinada. Los niños son los beneficiados de la disciplina, tanto como el niño como el profesor. Así que vamos a tratar de resolver lo que nos dice la prueba. Vamos a dirigirnos a la página 129 y responder la prueba número 9, que vamos a ponerle por título la disciplina. Fíjese que nos va a responder. ¿Qué nos va a preguntar? ¿Qué cosas influyen en la disciplina? ¿Qué cosas influyen en la disciplina? ¿Qué cosas son los que influyen para que haya en el aula una buena disciplina? Y hay dos elementos. Y esas respuestas lo encontramos en la pregunta número 1 y 7 de la lección. Y la respuesta es, vamos a verlo, el ambiente y el aburrimiento. Mire cómo nos va a explicar la pregunta número 1 de la lección. Dice, factores que influyen en la disciplina. El primer factor que influye en la disciplina es el ambiente. Una sala sucia, mal organizada, mal arreglada, fomenta una actitud aún inconsciente de no se preocupa, así que no es importante. De los niños. O sea, los niños, aunque no lo crea, perciben la indisciplina. ¿Usted creyese que los niños que hacen que el aula esté indisciplinada, ellos mismos se dan cuenta de la indisciplina? Nosotros pensamos que ellos son los que fomentan o los que producen la disciplina en la clase. Pero según este material, la indisciplina parte primeramente desde el ambiente. ¿Cuándo vamos a poder tener una aula disciplinada? Cuando nosotros arreglamos bien el aula, ordenamos bien los asientos, lo barremos, y eso produce una buena disciplina. ¿No es diferente acaso o similar cuando usted ordena su habitación, cuando usted limpia su cuarto, tiene su cama? ¿Qué produce ese ambiente en usted? No produce una satisfacción, una tranquilidad, no le ayuda a ser más activo, no le ayuda en sus quehaceres diarios, no le da mayor rendimiento a usted. De la misma manera, a los niños, ver un aula bien ordenada, limpia, ordenado bien, los asientos, todo en su lugar, producen una muy buena disciplina desde el inicio.
¿Cuándo nos vamos a dar cuenta que el aula, la clase o la clase va a ser un desastre? Partiendo desde la actitud del profesor, cómo el profesor se prepara para que dé la clase. ¿Está bien? Mira lo que dice. Una sala sucia, mal organizada, mal arreglada, fomenta una actitud aún inconsciente de parte de los niños, y ellos piensan y dicen, no se preocupa, así que no es importante. Los niños mismos son los que se dan cuenta. Y una aula mal ordenada, mal organizada y sucia fomenta la falta de disciplina. ¿Está bien? Y así que vamos a ver el recuadro donde nos presenta una aula totalmente desorganizada. Y eso, antes que vengan los profesores y antes de estar en la clase, percibimos que va a ser una aula o una clase muy desorganizada. Así que el primer factor que influye en la disciplina es el ambiente. Cómo recibimos a los niños. Segundo factor, mira lo que dice. ¿Qué cosas influyen en la disciplina? Lo segundo es el aburrimiento. El aburrimiento. ¿Pero qué le hace aburrimiento? Mire, y eso lo vamos a encontrar en la pregunta número 7 de la página 98. Nos va a responder y dice así: otro factor que contribuye a la falta de disciplina es el aburrimiento. Dice así: si un niño está aburrido, no va a poner atención, se va a distraer o va a distraer a otros o portarse mal. Veamos dos posibles causas del aburrimiento. Mire, el primer factor para que haya un aburrimiento es las interrupciones y la mala presentación de la clase. Pero eso corresponde a otra pregunta. Simplemente nos vamos a dedicar a decir lo siguiente: ¿qué contribuye a la disciplina o qué influye en la disciplina? Influye el ambiente y el aburrimiento. ¿Está bien? Dos cosas: el ambiente y el aburrimiento influyen para que en un aula haya disciplina. Mira lo que nos pregunta la pregunta número 2. Dice así: de 3 maneras de mejorar el ambiente de la sala. 3 maneras en las cuales podemos mejorar el ambiente de la sala. ¿Cómo podemos hacer que nuestra aula sea una aula disciplinada? ¿Cómo podemos, antes que los niños vengan, fomentar la disciplina en los niños? Mire, en la pregunta número 2 de la lección 9 nos va a decir los 3 elementos que contribuyen a una buena aula que va a inspirar disciplina. Mira lo que nos dice la pregunta número 2 a las 5. La pregunta 2 dice: además de asegurarse de que el aseo esté hecho y los papeles recogidos, ¿cómo puede el profesor mejorar el ambiente de la sala? Hay 3 maneras básicas: una negativa y 2 positivas. La negativa es quitar toda cosa que pueda formar una distracción, como por ejemplo una silla rota, escobas, libros, papeles y otra clase de actividades de la iglesia, guitarras que no van a usarse o cajones. ¿Está bien? ¿Cómo podemos fomentar o mejorar el aula? Primero, quitando las cosas que no se van a usar en el salón, como por ejemplo escobas que tal vez usted barrió y lo dejó ahí. No, eso fomenta para que el niño tal vez llegue a usarlo o le llame la atención y quiera tocarlo. Un factor que va a hacer que en su aula no haya disciplina. Quite las sillas rotas. Qué gran distracción que son las sillas rotas. Puede que uno se caiga y puede fomentar a la burla en medio de los niños. ¿Está bien? Mira otros elementos que contribuyen a los cuales podemos mejorar la sala. La primera hemos dicho, quitar. El segundo, tener sillas o bancas en círculo forman un buen ambiente en que es fácil para el profesor y los alumnos comunicarse y todos los alumnos estén bien a la vista del profesor. El material nos da una buena sugerencia. Nos dice lo siguiente: ¿cómo podemos mejorar el aula para que tengamos una buena disciplina? Fíjese que está diciendo el profesor, el manual dice: una buena aula está ordenada de manera circular o en media luna, ¿ya? Evitando que haya doble fila, simplemente una sola fila y media luna. Eso hace, ¿ya?, que no haya espacios escondidos, porque en los espacios escondidos o en la fila segunda, que es donde se pueden sentar los niños, ahí inicia una falta de disciplina. Cuando ponemos las aulas en círculo o en una media luna, tenemos contacto visual directamente con los niños.
Entonces, la segunda forma es poner las aulas, poner las bancas en círculo. ¿Está bien? Puede ser en círculo o en media luna, dependiendo de la cantidad de los niños. El segundo, mira, lo segundo lo encontramos en la página 4, en la página 97.4. Es importante hacer atractiva la sala. ¿Cómo podemos hacer atractiva la sala? Mira lo que dice. Vea que la sala tenga luz, ventilación adecuada, o sea, que no esté demasiado calurosa o fría, y que entre el aire, pero sin que forme corriente. Puede hacer que se vea atractiva decorándola con cuadros, afiches, dibujos o textos apropiados. Mire, 3 factores que influyen en la disciplina. ¿Cómo usted puede tener una buena aula, un buen ambiente en su clase, en su aula? ¿Sabe cómo? Teniendo las cosas en orden, y para que usted tenga las cosas en orden tiene que quitar las cosas. Quite las cosas que no son de utilidad. El basudero, la escoba, los instrumentos, quítelos, hagan a un lado. Segundo, las sillas. ¿Cómo ordena las sillas? Póngalos en círculo. Y tercero, ¿sabe? Procure que su aula sea atractiva. Llénele de recuadros, porque eso da ganas de estar ahí. Cuelgue cuadros, afiches, dibujos, pero que sean apropiados para la clase. ¿Está bien? 3 cosas, 3 maneras de mejorar el ambiente de la sala. Quitar las distracciones, poner las sillas en círculo y hacerla atractiva. Dice así: cite 2 posibles causas del aburrimiento. Cite 2 posibles causas del aburrimiento. Recuerda que qué cosas influyen en la disciplina. Hemos dicho el ambiente y segundo, el aburrimiento. Fíjese que el aburrimiento tiene 2 causas para que se dé. ¿Cómo podemos evitar que la clase sea aburrida? Los niños perciben una aula aburrida y cuando es aburrido se distraen. Y si se distraen, hay indisciplina. Entonces, dice, cite 2 causas del aburrimiento. Y esa pregunta, esa respuesta la encontramos en el punto número 7 a la 9. Dice, el aburrimiento. Si un niño está aburrido, no va a poner atención, va a distraer a otros y va a portarse mal. Veamos 2 posibles causas del aburrimiento, dice así. Primero, interrupciones. ¿Qué cosas contribuyen al aburrimiento? Que haya interrupciones. Si la clase es interrumpida por niños llegando atrasados o por otros profesores entrando a pedir prestado algo, dar avisos, etcétera, 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 o por falta de preparación por parte del profesor mismo mientras está buscando el material, prepara trabajos, etcétera, en la clase, el resultado va a ser aburrido. Mire, nos dice lo siguiente: la primera cosa que va a fomentar el aburrimiento en la clase y por ende la indisciplina es lo siguiente, dice así: interrupciones. ¿Cómo podemos hacer que la aula sea interrumpida? Puede ser por factores externos, tanto internos. Externos, que los niños estén llegando tarde, que venga otro profesor a pedir cosas, o se esté sacando cosas, o estén anunciando cosas, un sinfín de cosas que hacen que entre el aburrimiento, entre la distracción, perdón. Pero ¿cómo nosotros internamente podemos fomentar el aburrimiento? Una mala preparación. Que ya sea el momento de iniciar la clase y estemos empezando a buscar alguna cosa. Tal vez no nos preparamos bien, o tal vez los niños llegaron primero y nosotros llegamos tarde y empecemos a buscar los materiales, y eso estamos haciendo que haya aburrimiento y va a terminar en desorden. Segundo factor que influye al aburrimiento son la mala presentación de la clase. Mire, pareciese que hemos fallado en el ordenar la clase, no, pero la mala presentación de clase recae sobre el profesor. Dice lo siguiente: si el profesor no está preparado, no va a presentar bien la clase y el alumno puede sentirse aburrido porque no va a entender bien o sentirse interesado. Si el profesor no presenta su lección de acuerdo a los intereses y las necesidades de su clase, los alumnos van a aburrirse. Recuerda que los intereses que debemos dar nuestras lecciones de acuerdo a los intereses de los niños y de acuerdo a sus necesidades. Si damos la lección sin esos objetivos de acuerdo a sus intereses y necesidades, los niños se van a aburrir. ¿Está bien? Los niños se aburren. Miren lo que dice después. Si el profesor no tiene organizado y preparado de antemano su programa y hay huecos entre actividades y falta de dirección, los alumnos van a aburrirse y probablemente portarse mal.
Entonces, nosotros como profesores podemos fomentar también el aburrimiento, una mala preparación, no hemos programado bien el programa y un sinfín de cosas. Va a hacer que haya aburrimiento y por ende van a portarse mal y no va a haber disciplina en la clase. Dos factores. ¿Cuál es el primero? Las distracciones, y el segundo, la mala presentación. Y en la mala presentación puede haber una mala preparación del profesor y una mala preparación del programa. Dice, ¿cuál es el propósito de la disciplina? ¿Qué es lo que los niños, cuál es el propósito de la disciplina? Recuerda lo que hemos dicho al principio. Dice, la disciplina es establecer límites. Establecer límites sobre el bien y el mal, sobre las normas de lo bueno y lo malo. Pero ¿dónde encontramos la respuesta de la pregunta número 4? ¿Cuál es el propósito de la disciplina? Lo encontramos en la pregunta número 22, casi al final de la lección. Dice así. Así es que el propósito de la disciplina es que los niños aprendan las normas de lo bueno y de lo malo. Y la disciplina tiene dos partes. Y eso corresponde a otra pregunta. Pero ¿cuál es el objetivo de la disciplina? El propósito de la disciplina es que los niños aprendan las normas de lo bueno y de lo malo. ¿Qué tenemos que poner acá? ¿Cuál es el propósito de la disciplina? Respondemos que los niños aprendan los límites o las normas, de las normas de lo bien y del mal. O sea, de lo bueno y de lo malo. Pregunta número 5 dice, ¿cuántas partes tiene la disciplina? Y la página 22 dice, la pregunta 22 dice así, la disciplina tiene dos partes, un lado positivo y un lado negativo. ¿Está bien? Entonces, ¿qué respondemos? ¿Cuántas partes tiene la disciplina? Dos, simplemente. Y puede usted responder a la siguiente pregunta, dice, ¿cuáles son? Y nosotros respondemos. Un lado positivo y uno negativo. Y usted pone uno positivo y uno negativo. ¿Dónde encontramos esa respuesta también? En la pregunta número 11. Mire lo que nos dice la 11. Entonces, pregunta número 11 dice así. Entonces, como la disciplina tiene dos partes, no funcionan bien si pensamos solamente en una parte. Generalmente la disciplina igual a castigo, pero el lado negativo es solamente una parte de la disciplina y no debemos olvidar el lado positivo. O sea, el lado negativo de la disciplina es castigo, ¿no? Rigidez. Pero no es eso el todo de la disciplina. Hay otra parte positiva. Y eso es lo que muchas veces olvidamos, el lado positivo de la disciplina. ¿Está bien? Entonces, ¿cuántas partes tiene la disciplina? Dos. Lado positivo y negativo. Mira lo que nos dice la pregunta número 7. ¿Cuál es el lado positivo de la disciplina? ¿Cuál es el lado positivo? Porque no conocemos mucho, solamente conocemos el lado negativo. Orden, rigidez, actuar malo, ¿no? Pero el lado positivo de la disciplina es estimular el bien. Mira lo que nos va a decir el punto número 7. El punto número 12 dice, el lado positivo se trata de estimular el bien. ¿Cuál es el lado positivo de la disciplina? Nos dice el punto número 7. La pregunta la 7 la encontramos en la pregunta número 12 de la página 99. Dice así, el lado positivo se trata de estimular el bien. Que para los profesores es que haya intereses, aprendizajes y orden para los niños por medio de la palabra de Dios, de conocer a Jesús. ¿Cuál es el lado positivo de la disciplina? Es estimular el bien. Estimular el bien. Pregunta número 8 de la prueba dice así, de tres maneras de estimular el bien. Y a esa pregunta su respuesta la encontramos en el punto número 13. ¿Cómo podemos estimular el bien? Nos dice la pregunta número 13 de la lección, de la página 99. Dice, depende. Dice, ¿cómo podemos estimular? La buena preparación del profesor. Punto número 1. ¿Cómo podemos fomentar o estimular el bien? Que el profesor se prepare bien. Segundo, establecer una relación con los niños, conociéndoles sus intereses y necesidades. ¿Cómo podemos estimular el bien?
de ser responsables hacia Dios, hacia los niños y hacia la iglesia. ¿Cómo podemos fomentar el bien? Conocer las características de los niños de su grupo y tratarles con amor, afecto, amistad, aprecio, amabilidad y disciplina, firmeza, justicia y siendo positivo. O sea, y así nos va a dar unas 5 sugerencias y más. ¿Cómo podemos estimular el bien? Usted anote cualquiera de esas opciones. Pues anotar el inciso A, B, C, D, E, F, G, H en la pregunta 8 de la página 129. Entonces, usted anota lo que bien le parece o lo que desee colocarlo. ¿Está bien? Y mire lo que dice la pregunta 9. Pregunta 9 dice así: ¿cuál es el lado negativo de la disciplina? El lado negativo lo encontramos en la pregunta número 15 y se encuentra en la página 100. Dice así: el lado negativo de la disciplina es corregir lo malo, dando una clara enseñanza acerca de cuáles son las normas de buena y mala conducta necesaria para que todo el grupo pueda aprender la palabra de Jesús. Entonces, el lado negativo, que muchas veces nosotros solamente conocemos ese lado, es corregir lo malo. Lo malo. ¿Está bien? Corregir lo malo. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es el lado negativo? El lado negativo es de corregir lo malo. Nada más. Pregunta número 10 de la prueba. Dice así: ¿cómo debe el profesor corregir lo malo? La respuesta a esa pregunta lo tenemos en la página 17. Pregunta 17 dice así. Pregunta 17 dice: al corregir lo malo, el profesor tiene que ser firme, justo y positivo. Firme, justo y positivo. ¿Está bien? El propósito del lado negativo de la disciplina no es de crear temor, dice, ¿no? Ni de ser dictatorial. Muchas normas, ¿no? Nos encargamos de dictar o mandar, sino que los niños aprendan cuáles son las normas aceptables al ser corregidos por su conducta inaceptable dentro de las normas establecidas. Mire, primera cosa, dice, el lado negativo, perdón, ¿cómo debe el profesor corregir lo malo? Hemos dicho, el profesor debe corregir lo malo con firmeza. Mire lo que dice el punto número 18, dice: si el profesor actúa con firmeza, el niño va a ver cuáles son las normas aceptables. Nos da una sugerencia. El profesor, por ejemplo, un profesor que acepte falta de respeto en un momento y lo corrige en otro, está vacilando. O sea, se está haciendo una burla y no actuando con firmeza. Los niños podrían saber cuál es la norma en cuanto al respeto, con firmeza. No permitir una indisciplina desde el primer momento. No dejársela pasar. Su primera vez, primera, segunda, tercera, ya saben que usted no va a corregir. Entonces, desde el primer momento usted tiene que corregir la falta de disciplina. Segundo, hemos dicho, ¿cómo el profesor puede corregir lo malo? Con firmeza. Segundo, con justicia. Mire lo que dice el punto número 19. El profesor que corrija al niño por empujar a otro y no corrija al otro por hacer lo mismo, no está actuando con justicia. Los niños no podrán saber cuál es la norma en cuanto al comportamiento hacia otro. O sea, nos dice, el profesor, si va a tratar de disciplinar, tiene que disciplinar a todos. No a uno, después ver a otro que hace lo mismo y no corregirle. Eso fomenta que el niño no tenga claro cuál es la norma. A ver cuál es, ¿no? Inclusive ellos van a decir, pero si usted es un injusto, le va a decir, ¿no? Porque no es justo, no corrige a todos por igual. Punto número 20 y la última, dice así: si el profesor corrige los errores de una manera positiva, muchas veces evitará una reacción negativa de parte del niño. Estimula el bien de cooperación y aprendizaje. Si el profesor corrige los errores de una manera positiva, muchas veces evitará una reacción negativa de parte del niño y estimula el bien de cooperación y aprendizaje. La segunda forma de que podamos corregir lo malo, tenemos 3: firmeza, justicia y siendo positivo. No procuremos tráteles con amor. Si se porta mal, corríjale siendo positivo. Si te portas bien, te voy a tratar, o vas a hacer un equipo, o darle algo, ¿no? Incentivarle. ¿No cree que en su casa también le tratan mal
y que lleguen a la iglesia o a la clase donde usted tiene y le sigan tratando mal, ¿no cree que merece un poco más de amor? Entonces, las tres maneras en la cual podemos corregir al niño es firmeza, justicia y siendo positivos. ¿Está bien? Positivos. Y es así que terminamos la prueba número 9 de la lección 9 sobre la disciplina. Y en el próximo video nos vamos a tratar de resolver la prueba número 10. ¿Qué es lo que trata la 10? La 10 trata, y vamos a chequearle, es cómo dirigir la alabanza. ¿Está bien? ¿Cómo tenemos que dirigir la alabanza? Así que nos vemos en un próximo video. Hasta luego.